Gracias, diputado Patricio Melero. Continuamos con el debate. Tiene la palabra el diputado Matías Walker, de la bancada de la Democracia Cristiana. Muchas gracias, presidente, y aprovecho de saludar y felicitar a la mesa de la Cámara de Diputados y también al Ejecutivo, acá está presente la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda, por convocarnos a una sesión donde vamos a ver 3 proyectos de ley que van a tener como objetivo directo o indirecto finalmente aumentar las pensiones. Mucho se habla del aumento de pensiones, acá hay 3 proyectos que efectivamente persiguen esa finalidad. Y qué bueno tratarlos y espero lo hagamos y lo aprobemos en una sola sesión, tal como lo hicimos en la Comisión de Trabajo. De hecho, analizamos este proyecto de ley, escuchamos al Ejecutivo, a sus fundamentos, y quiero aprovechar de destacar al diputado Osvaldo Andrade, que ha sido uno de los diputados que más instó para que finalmente pudiéramos aprobar este proyecto de ley que distribuye rezagos del sistema de capitalización individual, con el objetivo de distribuir por única vez los rezagos originados en cotizaciones que no pudieron ser abonadas a las cuentas de capitalización individual por errores u omisiones en la identificación del trabajador, por distintas razones, y lo analizamos escuchando también a la asociación de AFP. Muchas veces hay errores en digitación de los RUT, en digitación del nombre de los trabajadores, pero efectivamente se producen estos fondos de rezago que hoy día ascienden a la suma de 210 millones de dólares. Quiero decir que este tema fue discutido en la Comisión de Trabajo. Algunos señalan que no podíamos distribuir estos rezagos de los fondos de pensiones amparados en un presunto derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus fondos de pensiones. Y en este aspecto me quiero detener un segundo porque está presente también en la discusión del proyecto que crea el sistema de ahorro colectivo, que está en el tercer lugar de la tabla y que fue la razón por la cual la derecha lamentablemente votó en contra de ese proyecto. Proyecto que, como lo vamos a ver, busca incluir un sistema solidario para producir una solidaridad intrageneracional e intergeneracional en nuestro sistema de pensiones, que va a permitir además aumentar en un 20% las actuales pensiones y en un 50% las pensiones futuras. Y esto por una interpretación que se ha dado respecto de un fallo del Tribunal Constitucional que suele citarse muy parcialmente, presidente, porque tal como lo analizamos en la comisión, lo que establece el Tribunal Constitucional es que el trabajador posee un derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, en tanto se persiguen acciones ejecutivas de cobro de esas pensiones adeudadas. Es decir, para los efectos del cobro ejecutivo de pensiones adeudadas se considera que el trabajador tiene un derecho de propiedad. Pero una vez que logra incorporar el pago de esos fondos previsionales, lo que ha establecido el propio Tribunal Constitucional es que esos fondos previsionales incluidos en la cuenta de capitalización individual de cada trabajador cumplen con una finalidad, y esa finalidad no es otra que cumplir con un principio y una finalidad de seguridad social. Y eso es lo que persigue ese proyecto de ley, y que es el mismo principio, presidente, que inspira este proyecto de ley. Y por eso es que se establece un sistema para que una vez agotadas las vías de cobro y luego de 5 años se puedan distribuir por parte de las AFP estos recursos en el 60% inferior
de la distribución de pensiones, vale decir, en aquellos afiliados pensionados por invalidez y vejez cuya pensión autofinanciada corresponda al 60% inferior de la distribución de las pensiones, y también por el mismo principio de focalización y de solidaridad, se va a distribuir entre las personas no pensionadas que hayan cumplido con la edad legal de pensión y que tengan menos ahorro previsional, manteniendo la base de que dicho afiliado pertenezca al 60% inferior de la distribución de dichos saldos. Se estima que cada beneficiario de esta forma podrá recibir 150.000 pesos y beneficiará a unos 860.000 cotizantes y pensionados. Yo no me quiero, presidente, centrar en el tema ideológico que subyace a esta discusión, pero quiero llamar la atención, porque algunos diputados lo dijeron en la comisión y probablemente lo van a repetir en la sala: ¿por qué se pueden distribuir de forma solidaria, focalizada al 60% más vulnerable, fondos previsionales que pertenecen a un trabajador determinado y que por distintos errores no se pudo enterar en sus cuentas, a pesar de que se agotaron las vías de cobro desde el punto de vista judicial? Y la razón, presidente, es esa, que las cuentas de los fondos de pensiones de capitalización individual, que es una cuenta nocional más que una cuenta real, finalmente tiene una finalidad, y es cumplir prestaciones de seguridad social. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo ha señalado claramente profesores de Derecho del Trabajo, expertos en materia previsional como Luis Eduardo Taller. Esa es la finalidad que tienen finalmente estas cuentas de capitalización individual, que tras el pilar solidario que creó la presidenta Bachelet el año 2008, se ve incrementado por un principio de solidaridad a través, por ejemplo, del aporte previsional solidario, el bono por hijo y todo lo que dice relación con el pilar solidario introducido por el gobierno de la presidenta Bachelet ese año. Hay antecedentes, presidente, muy similares respecto de esta situación y están, por ejemplo, contenidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Se establece, por ejemplo, que después de un plazo determinado, cuando se realiza el trámite de una posesión efectiva y, por ejemplo, no se incluye en el inventario de esa posesión efectiva las acciones que tenía un causante, finalmente esas acciones van a aumentar los aportes al cuerpo bombero. O sea, ya existen esos aportes. Lo mismo respecto de los dividendos que generan acciones no reclamadas. Eso está en la Ley de Sociedades Anónimas y eso se aplica hoy día respecto de acciones o dividendos no reclamados que finalmente van a una cuenta benéfica, en este caso bomberos, como establece la Ley de Sociedades Anónimas. Por lo tanto, existen estos antecedentes y esa es la razón por la cual, además del punto de vista constitucional y del punto de vista legal, es perfectamente legítima y necesario este proyecto de ley que distribuye rezagos del sistema de capitalización individual de manera solidaria, y por eso vamos a aprobar este proyecto tal como lo hicimos en la Comisión de Trabajo. He dicho, presidente. Diputado Matías Óscar, agradecemos su intervención y de inmediato tiene la palabra el representante de la bancada de Renovación Nacional, Bernardo Berger.